Hola amigos, soy Apellido Aleatorio y una semana más estoy aquí con mi amigo Michael Bor. Hola Michael, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. pues esta semana vamos a hablar del caso de Emanuela Orlandi, una chica de 15 años que que desapareció en el año 1983 y es uno de los grandes misterios de la conspirología por las razones que vais a escuchar aquí en este programa. Y bueno, Michael, ¿cómo quieres enfocarlo? Bueno, en primer lugar, quería hacer una aclaración. Es cierto que el caso es más conocido por Manuela Orlandi, pero en realidad son dos chicas. La otra es Mirela Gregory, por eso yo prefiero llamarlo el caso Orlandi-Gregory. El asunto tiene la peculiaridad de que son dos chicas de 15 años que desaparecen en el centro de Roma, como bien has dicho, en el año 83, a principios del verano, con un mes de diferencia. Y tienen la peculiaridad las dos chicas, aparte de que tienen unas características físicas y de edad muy similares, es que una de ellas es ciudadana romana italiana, digamos, y la otra es ciudadana romana vaticana, que es Orlandi, y que es lo que da toda la peculiaridad y todo el trasfondo que tiene esto, que no es un secuestro normal, no es un secuestro para pedir dinero, fue un secuestro político, como lo fue también Alcácer. Así pues, el caso Alcácer y el de Emanuela Orlandi y la otra chica que has mencionado, pues guardan una semejanza. Y bueno, pues, ¿cuál es esa semejanza, Michael? Bueno, pues la primera, la semejanza en general es que, como digo, no se trata de secuestros comunes para pedir rescate, como son la gran mayoría de los secuestros, es por razones económicas o bien por, digamos, motivos personales muy inmediatos. Aquí no se dan, en ninguno de los dos casos se pidió rescate porque, o en todo caso, no se pidió, digamos, en serio, porque luego ha habido muchas distracciones alrededor tanto de Alcácer como de estos dos casos italianos, pero que en realidad es uno solo, o sea, el de Mirela Gregory y Manuela Orlandi es un solo caso, ¿vale? Entonces lo vamos a tratar como uno solo, que es la verdad. En estos dos casos, tanto en el Alcácer nuestro como en el Alcácer italiano, que es el caso Orlandi y Gregory, no se pide rescate, son secuestros políticos, de chantaje y de pacto político. Pues tengo entendido que el padre de Emanuela Orlandi era un funcionario del Vaticano. ¿Y, y qué cargo ocupaba exactamente? Bueno, el caso de Ercolo Orlandi, que es el padre de Manuela, en efecto, era un funcionario vaticano. Lo primero, si quieres, igual tienes razón, habría que centrar un poco el tema explicando exactamente qué pasó y quiénes eran estas dos chicas, ¿no? Especialmente Orlandi. En efecto, Ercolo Orlandi, el padre de Manuela, era un funcionario que empezó, creo que desde muy abajo en el Vaticano, trabajando como electricista, y fue escalando posiciones hasta ser un poco el secretario, digamos, de protocolo del Papa, el que le llevaba la agenda al Papa, las audiencias y todo esto. Entonces, ocupaba una posición de cierta confianza al lado del sumo pontífice. Se me oye bien, ¿no? Sí, sí, se oye bien. Está todo bien, vale. Vale, el caso es que la ciudadanía vaticana, hay que empezar por explicar esto. El Vaticano, como todo el mundo sabe, es un estado, yo creo que es el más pequeño del mundo, que está enclavado dentro de Roma y contenido, por supuesto, dentro del Estado italiano, de la República Italiana. El hecho de que estas dos chicas tengan nacionalidades distintas, siendo de la misma ciudad, es un caso muy curioso, pero es el trasfondo de la situación. Ese es el motivo por el que fueron las dos secuestradas, por su nacionalidad. Vale, lógicamente, no, unas niñas de 15 años no tienen nada que ver en lo que por desgracia, les acabó tocando, ¿no? El Estado Vaticano es la cabeza de la Iglesia, de la religión, de la Iglesia Católica, la religión más importante en el mundo, a la cual, por cierto, yo pertenezco, y a mucha honra. Pero bueno, quiero decir,
tiene esa peculiaridad de que es un Estado que es la cabecera de una organización enorme, internacional, que es religiosa. O sea, es un Estado muy particular, pero es un Estado. Tiene sus fuerzas de seguridad, no solo la Guardia Suiza, sino que tiene también su propia gendarmería, su propia policía, digamos, normal, tiene su propio servicio de inteligencia, tiene cargos como de canciller, ministros. O sea, el Papa es aparte de ser el jefe de la Iglesia Católica, es obispo de Roma y es el jefe del Estado Vaticano, que ya digo que tiene una secretaría de Estado. O sea, tiene digamos, todas las funciones de un Estado normal o occidental, ¿vale? Pero claro, Ercole Orlandi, el padre de Manuela, era un humilde funcionario dentro de este Estado. ¿Qué pasa? La nacionalidad vaticana solo se consigue trabajando en el Estado Vaticano. Cuando trabajas, no para la Iglesia, sino para la Iglesia, en la cabeza de la Iglesia, en el Estado Vaticano. Solo muy pocas personas, no sé, creo que son menos de 1.500, no sé el número ahora, lo se puede consultar, poseen este escasísimo pasaporte. Y Manuela era una de las pocas ciudadanas vaticanas del mundo, lógicamente. Entonces, esa es la razón por la que fue secuestrada. Ahora explicaremos un poco más el asunto, pero sí quería poner en antecedentes a los oyentes para que sepamos de lo que estamos hablando. Y claro, el secuestro fue de la siguiente manera, lo que sucedió. En primer lugar, desaparece, antes que Manuela, en mayo de ese año 83, desaparece Mirela Gregori, ¿vale? Una chica romana, italiana, una chica italiana común y corriente. Su padre tenía un bar en Volturno, creo que se llama Volturno, un barrio de Roma. Desaparece de forma extrañísima, parece que se lo ha tragado a la tierra. Creo que alguien llamó al telefonillo, ella dijo que iba a bajar a ver a alguien y ya no se ha vuelto a saber nada de ella, nunca más, nunca más. Vale, luego, un mes después, pero eso pasó sin pena ni gloria. Un mes después es cuando desaparece Emanuele Orlandi y ahí es donde empieza realmente un caso a ser mediático, digamos, porque además el propio Papa se inmiscuye en el asunto, que era Juan Pablo II, como todo el mundo recordará, Sara, su época además, digamos, primera de su papado. Acaba de recibir el atentado este del turco Aliaga, que también es importante en la historia, ¿vale? Y también va a clases de flauta en Roma, o sea, sale del Estado Vaticano para ir a clase de flauta en el centro de Roma y también desaparece misteriosamente a plena luz del día y no se ha vuelto a saber tampoco nada más de ella. Es como también como si se los hubiera tragado la tierra. Como pasó en un primer momento, por cierto, que son historias que tienen un paralelismo total con las niñas de Alcácer. Es decir, una desaparición más que misteriosa, porque además no desaparecen en un sitio raro, no, en el centro de Roma las dos, a una hora en que había gente por la calle. O sea, es realmente curioso el asunto y tiene importancia, luego lo detallaré con más precisión. Pues muy bien. ¿Y el padre de la otra chica era alguien especial? No, en realidad ninguna de las dos era especial. Fueron seleccionadas por sus características de edad, yo creo que incluso sus características físicas. Es un tema que nos podría llevar muy lejos el por qué fueron seleccionadas, pero si, para resumir, por su nacionalidad. Es decir, en el caso de Manuela Orlandi no hay ninguna duda. Fíjate si no es casualidad que precisamente secuestren a una quinceañera, cosa que no suele pasar en Italia todos los días, ¿vale? Ni ahora ni antes. Entonces, fíjate si no es casualidad que de estas dos chicas que desaparecen con un mes de diferencia, una sea de los escasísimos docenas de ciudadanos vaticanos que hay en el mundo. Esto se hizo expresamente para, de una forma u otra, que es lo que luego habrá que explicar con más calma, pero quiero empezar centrando el tema. El secuestro de Manuela Orlandi se hace sin ningún género de dudas para presionar al Estado Vaticano. Sí, había estado escuchando algunos vídeos y dicen que el padre de Emanuela, Orlandi, pues tenía acceso a unos documentos del Banco Vaticano y que por eso podrían haber perpetrado el secuestro. ¿Tú qué crees?
Bueno, sobre el caso Orlandi se puede creer lo que uno quiera, porque realmente quiero empezar diciendo, así como de otros casos que yo he estudiado con ciencia, como Alcácer o el 11M, tengo más que claro lo que ha sucedido en cada uno de ellos, porque hay infinidad de datos, ¿vale? Inclusive porque las niñas de Alcácer, por ejemplo, cosa rara en este tipo de crímenes, aparecieron sus cuerpos, que son lo que nos han contado su triste historia, los cuerpos de ellas, las autopsias, digamos. Porque si no hubieran aparecido los cuerpos, nunca nos hubiéramos enterado de nada. Pero aquí en el caso de estas dos chicas, que presumiblemente están muertas, por desgracia, y supongo que hace mucho tiempo, pero tampoco se puede asegurar, ni siquiera sabemos si las han matado o qué han hecho con ellas. Es decir, por saberse 100%, y tú que sabes que me considero un poco un científico de estas situaciones, o sea, a mí me gustan los datos, por datos vamos a dar luego los que hay, que sí que hay datos, ¿vale? Pero no se puede asegurar prácticamente nada. Lo único que está clarísimo en este caso es que son crímenes, o sea, el crimen tanto de Mirela, ciudadana italiana, como de Manuela Orlandi, ciudadana vaticana, en los dos casos son crímenes de Estado, eso seguro. Perdón, por contestar a tu pregunta, perdona, lo que me has preguntado, que si el padre tenía acceso a documentos, vamos a ver, yo sinceramente no lo creo. El padre, lógicamente, está en un entorno, Ercole Orlandi, está muy próximo al Papa y como es lógico, pues todo el mundo que haya trabajado más o menos cerca del jefe de una empresa o el jefe de algo, te enteras de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eso, pues, por supuesto que sabría cosas y en ese momento era un tiempo de sobresaltos en el Vaticano porque acababa de fallecer hacía muy poco un papa que estuvo menos de un mes, que fue Juan Pablo I, lo que llamaban el Papa Sonrisa. Luego vino Juan Pablo II, todos lo hemos conocido, que ha estado un montón de años, pero que estuvo a punto de morir en un atentado a tiros en el propio Vaticano. Y también por esa misma época hubo un escándalo bancario en el que se relacionó con el Banco Vaticano y con el Estado Vaticano, lógicamente, que fue el escándalo del Banco Ambrosiano, ¿vale? Que incluso acabó con la muerte de varias personas, inclusive el propio, creo que era el director del banco, el tal Calvi, ¿no? Que apareció ahorcado en un puente de Londres. O sea, hay una serie de historias que aparecen, por ejemplo, en El Padrino 3, que a los que lo hayan visto les sonará esto, mucho de esto que estamos aquí contando, pero por contestar a tu pregunta, tengo la casi certeza de que no se la seleccionó porque su padre supiera nada, sino porque eran ciudadanos vaticanos. Simplemente. De hecho, se puede decir que Orlandi, digamos, el padre de la niña, era poco menos que, a ver, no un pringao, digamos, porque a mí no me gusta usar esa palabra, hombre, y aparte era una persona que organizaba allí eventos en el Vaticano y estaba muy cerca del Papa y era un currante, digamos, pero no era el jefe de los gendarmes, no era el secretario de Estado, lógicamente, que es un cardenal. O sea, no era un potentado, ni mucho menos. Se secuestra a la niña simplemente no porque tenga nada que ver con en realidad el padre, es para presionar al Papa, que es distinto. Se secuestra a una ciudadana del Estado cuyo jefe es el Papa. Sí, el Papa Juan Pablo II, pues, como bien dices, fue tiroteado por un turco unos años antes y se estuvo especulando en los medios oficiales que Oriana, que Emanuela Orlandi, había sido secuestrada para pedir la liberación de este turco que había disparado al Papa. Y entonces esto me recuerda a mí mucho a estos eh, ejércitos de bandera falsa como Daesh que, y bueno, y Al Qaeda que en el fondo son mercenarios de la OTAN, de los sionistas que gobiernan la OTAN. Y claro, y entonces esto es muy parecido, porque es echarle la culpa a los, a los, a los islamistas para desviar la atención. ¿No fue así? Sí, en efecto, el tema de Aliasca en relación con el caso Orlandi Gregory yo creo que es una distracción total.
Lo que pasa es que es lo que te quiero decir, es decir, aquí por hipótesis ha habido las que te imagines, ¿vale? Y además todo revuelto, porque además es que está todo muy revuelto, la mafia incluso, pero la mafia además relacionada con la masonería, relacionada con la red Gladio, lo que tú decías, o sea, es decir, grupos de sicarios trabajando para la OTAN, a modo, digamos, a modo no oficial, ¿no? El ejército secreto de la OTAN, que era la red Gladio. Se ha hablado de que, en efecto, en los escándalos financieros que salpicaron al Vaticano, la mafia quedó, digamos, con un descubierto en sus cuentas. Es decir, que la Iglesia se gastó dinero de la mafia que tenían invertido en el Banco Vaticano y que lo perdieron, en pocas palabras, y que no lo pudieron recuperar. Entonces, que la mafia misma secuestró a las chicas para presionar al Vaticano de esa manera. Se ha hablado de se han dado mil y un hipótesis posibles, pero yo tengo una hipótesis que es la mía, digamos. No creo que sea ni mucho menos ninguna locura. Lo que pasa es que lo quiero dejar un poco, lo que yo pienso, lo quiero dejar para el final, para no contaminar a los oyentes, porque me interesa más casi que la gente haga pues lo que yo hago siempre cuando me acerco a un caso, que es escuchar todo lo que hay, todo lo que se ha publicado, digamos, sobre todo al hermano de la víctima, que es Pietro Orlandi, que es la persona que a mí me parece más fidedigna en esta situación, es la cara visible de estas dos niñas, en realidad, ¿vale? Sobre todo su hermana. Y entonces, que cada uno se haga la idea, ¿no? Que considere oportuna. Pero yo sí que, por supuesto, tengo una opinión de todo lo que pasó, pero hay muchísimos, lo que en italiano llaman despistallos, o sea, el despistaje. Hay un montón de intoxicaciones, como en el 11M, como en Alcácer, para que se han creado adrede desde el Estado, y por supuesto que desde el Estado italiano y Vaticano, para distraer el caso Orlandi de lo que de verdad es el caso Orlandi. Sí, pues una de las distracciones es la que hemos mencionado antes, que Orlandi fue secuestrada para exigir la liberación del turco este que disparó a el Papa Juan Pablo II. Y luego la otra, como bien dices, es la de la mafia, que, que sí, que hubo un desfalco por parte del Vaticano del dinero que tenía la mafia metido en su banco ambrosiano, y entonces la mafia, pues, según esta teoría, pues secuestró a la niña. Y entonces, pasados unos años, allá por el 2004 más o menos, creo recordar, pues la novia de uno de esos mafiosos llamó a un programa de televisión diciendo que ella misma había mm, participado en el secuestro bajo a las órdenes de un mafioso en concreto que estaba enterrado como un gran católico en una capilla especial reservada para los obispos. Hasta ese punto llegaba la relación entre la mafia y la Iglesia Católica. Y entonces, esta, esta concubina del mafioso llamó y dijo que los huesos de las dos chicas podían estar en la tumba de ese mafioso que se encontraba en el recinto sagrado reservado para los altos cargos de la Iglesia Católica. Y entonces creo que abrieron la tumba y ¿qué ocurrió? Sí, lo estás escribiendo muy bien. La verdad es que veo que te has empollado el caso. Esa es otra de las grandes, digamos, no sé cómo llamarlo, porque no creo que sean intoxicaciones absolutas. Ni lo de Aliasca, ni lo de este mafioso que decías que era el jefe de la Mayyana, la banda de la Mayyana, que era la mafia romana, ¿vale? Todos sabemos que en Italia hay muchos tipos de mafia. Depende, la Camorra en Nápoles, la mafia siciliana, ¿no? La 'Ndrangheta en Calabria, bueno. En Roma estaba la Mayyana, que era una mafia muy ligada, bueno, todas están ligadísimas con logias masónicas, con la red Gladio, etcétera, pero porque siempre el poder necesita tener un reflejo en la delincuencia organizada, siempre, ¿vale? Y pasa en todos los estados. Por supuesto que el Vaticano es un estado que funciona como todos los demás a grandes rasgos, digamos. Por supuesto que es muy peculiar, ¿vale? Y yo voy a explicar aquí, tengo mucho interés además en explicar cuál es realmente la participación del Vaticano y qué papel juegan,
siendo neutral, porque tú sabes que aunque yo soy cristiano, católico, apostólico y romano, pues vamos, a mí la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? O sea, la verdad, ante todo, caiga quien caiga. Entonces no me voy a casar con nadie, pero evidentemente hay una relación extrañísima entre la mafia romana, la mayana, y la iglesia de alguna manera, porque en efecto, ¿quién puede entender que un capo de la mafia romana, como era Enrico de Pedis, que era este señor al que has aludido, tiroteado en un atentado más italiano imposible, él iba en su Vespa, le matan a tiros, como se dijo en la prensa de la época, estilo Palermo, ¿no? Estilo siciliano, le matan en plena calle, creo que además muy cerca de donde secuestraron a la chica, y desde luego fue enterrado no solo, como tú dices, como un auténtico santo, creo que la tumba es igual que la de, o muy parecida que a la de el Papa Juan XXIII, sino que además esa basílica, creo que es San Apolinare, en Roma, es justo donde desapareció la chica. Entonces, y claro, lo que tú dices, Mirela Minardi, creo que se llamaba la chica, la novia de este mafioso, llamó a un programa que era como ¿Qué ha visto? Creo que era el programa, el quién sabe dónde italiano, para decir, oigan, que aquí está no sé si fue ella la que llamó, que los huesos mirad, dijo, mirad en la tumba de Enrico de Pedis, ¿no? Entonces fue cuando se abrió la tumba, etcétera. Pero todo eso, vamos a ver, no es que no lo descarto como que haya ahí cosas que sí tienen que ver con la historia real de lo que sucedió con las niñas, pero hay una gran parte de distracción en todo esto. Entonces, yo lo quería ir comentando poco a poco. Lo que sí quería, si te parece bien, en primer lugar, hacer un poco una breve reseña de lo que ocurrió exactamente cuando secuestro. Si te parece bien. Sí, claro, como tú quieras. Más que nada para que la gente vea pues los 3 o 4 datos que sí hay. Yo creo que los 3 o 4 datos que sí que tenemos sin ningún género de dudas están muy ligados con el Vaticano, ¿vale? Que es un Estado, ¿vale? Propiamente dicho, y el Papa no es un loco que sale ahí a los balcones a decir gilipolleces. Bueno, habrá gente que lo piense, pero me parece muy bien, yo respeto a todo el mundo. Pero ante todo y sobre todo, no solo es el jefe de una religión, que eso lógicamente hay quien piensa que los cristianos somos idiotas, pero bueno, pues somos, no sé si 1.500 millones de idiotas por todo el mundo, entonces pues somos unos cuantos. Pero aparte es que es el jefe de un Estado, o sea, que manda una policía, que manda, bueno, todas las funciones, ya he dicho que tiene un Estado, aunque sea en miniatura, las tiene. Vale, hay gente que no entenderá por cómo es posible esto, viene de una tradición histórica, bueno, tiene su razón de ser el hecho de que hay un Estado Vaticano, pero bueno, el caso es que cuando la chica desaparece, la segunda niña, que ya había desaparecido Mirela antes, recordemos, ciudadana italiana, sin pena ni gloria, una desaparición, entre comillas, más, como las que pueda haber pues, en un país como Italia tan grande, pues habrá cientos al año, ¿vale? Pero cogió fuerza esa historia a raíz de que desaparece Emanuela Orlandi, que es cuando realmente se monta el pollo mediático, ¿vale? Porque al principio no se le da importancia, se llega a pensar que es como dice en Italia, una escaparella, ¿no? Creo que se dice, o sea, una escapada un poco infantil que, pues como se pensó también en el caso Alcácer al principio, aunque los padres siempre dicen lo mismo. Vamos a ver, si tú conoces a tu hija y es una niña normal, en una familia estructurada, que lo era, la familia Orlandi, igual que las familias de Alcácer, no eran familias desestructuradas donde, bueno, pues los niños igual a veces tienen menos control o hay violencia familiar o hay cualquier historia. No, aquí eran familias muy normales, muy, digamos, con unos horarios estipulados, cuando más, con unas chicas adolescentes, ¿vale? Y entonces, claro, cuando desaparece, pues lógicamente saltan las alarmas, sale la familia del Vaticano a buscarla, de su casa, que está dentro de los muros vaticanos, a buscarla pues, por Roma, que es donde ha desaparecido. Después de su clase de música, recordemos, es cuando se la pierde la pista. Bueno, después de esa búsqueda que no llevó a ningún sitio, además la policía ahora es distinto. Ahora, en cuanto se pierde un menor, enseguida saltan las alarmas. Luego se le encontrará o no. Normalmente se le suele encontrar. Pero de momento la alerta es temprana, ¿no? Porque en las primeras horas desde una desaparición son cruciales para todo, para encontrarle, para investigar y para todo. Pero en esa época no se estilaba esto. Solo se podía denunciar una desaparición al cabo de unas horas, de 24 horas o las que fueran. Bueno, pues que esto también pasa mucho en Ciudad Juárez, en México, que es un caso que también voy a aludir aquí para explicar eso también de qué va y la relación que tiene con todo esto. Bueno, el caso es que a los pocos días, ¿vale?
Lógicamente ya el caso había trascendido en el Vaticano porque ha desaparecido uno de sus escasos ciudadanos y encima una chiquilla, una niña, pues lógicamente, pues claro, para empezar, es el secretario del Papa. ¿Cómo no se va a enterar el Papa, no? Se va a enterar de todas maneras. Bueno, pues se presenta ni más ni menos que Juan Pablo II en casa de los Orlandi, ¿vale? Una noche, no sé si, no creo que no fue esa misma noche de secuestro, fue a los pocos días, y les dijo lo siguiente, bueno, entre otras cosas, lógicamente quería estar, hay fotos de ese encuentro en el que está allí con ellos, consolándoles, imaginaos la situación, y una de esas les dice Juan Pablo II, existe el terrorismo nacional y existe el terrorismo internacional. El caso de Mirela, de Manuela, es un caso de terrorismo internacional. Estamos haciendo todo lo que podemos. Entonces, claro, eso ya fue para, pues, la primera noción, no sé si de las primeras, porque también en un Ángelus, al poco tiempo de la desaparición, también el Papa Juan Pablo II dijo públicamente, no sé si fue antes o después de esto otro, dijo que apelaba al sentido humano de los secuestradores para que liberaran, no sé si se refirió además a las dos chicas, a Mirella Gregori y a Manuela Orlandi, ¿no? Bueno, las familias están retorciéndose de dolor por la desaparición y que ha causado una gran conmoción pública. O sea, el Papa se hace, digamos, se hace consciente, reconoce públicamente que esas desapariciones se han producido, que esas desapariciones son secuestros, cosa que hasta ahora no se podía asegurar porque no había habido ninguna llamada ni nada. La otra chica llevaba un mes secuestrada, no había habido ninguna señal de ningún tipo. Bueno, pues ya es cuando el Papa hace público, incluso no solo a la familia, sino que hace público que hay unos secuestradores y que hay una situación, digamos, criminal. Entonces, esto será muy importante para lo que luego va a venir a continuación, porque el Papa, ya de entrada es obvio que el Estado Vaticano sabe qué ha pasado con las niñas. Sí, entonces esto, bueno, esto lleva otra vez a lo del turco este que le pegó un tiro a Juan Pablo II y, hombre, yo no sé qué pudo pasar. ¿Y, y qué más? Bueno, pues el turco, en efecto, tiene un papel en esta historia, yo creo que, sinceramente, mi opinión, y es yo creo que la opinión mayoritaria, digamos, de tonto útil, digamos, ¿vale? Ali Agca había disparado al Papa, no sé si 2 años antes, en el 81, me suena, en plena plaza de San Pedro, en una audiencia, o sea, en una audiencia pública, le disparó. Que es a raíz de entonces cuando se ponen cristales blindados al Papa móvil y demás. Bueno, pues el Papa no solo le perdonó, sino que fue a verle a prisión. Y hay imágenes de que están, de hecho, Alieja creo que se convirtió, bueno, y se hicieron amigos. Y el Papa iba a verle, no por un síndrome de Estocolmo, sino porque, bueno, pues predicando con el ejemplo de que Jesús hubiera hecho lo mismo, ¿no? Y de hecho murió perdonando a sus asesinos. Entonces, el caso es que yo tengo la impresión de que ahí Alieja estaba jugando un papel de despistaje, pero favorable, digamos, al Vaticano. Es decir, sacando la situación de donde está de verdad. Porque lo que para mí no tiene ninguna lógica es que el Papa, Juan Pablo II, en ese momento, el Estado Vaticano, se haga eco de un secuestro y diga que están haciendo todo lo que pueden, ¿vale? Lo señal de que están negociando con los secuestradores y de repente es una cosa extrañísima, se crea un muro de silencio, ya no, la familia no vuelve a tener nunca más noticias del Vaticano en ese aspecto, no me diréis que no es raro, yo como no es porque sea, yo ni soy cristiano ni dejo de serlo aquí, es raro, o sea, si, vamos, a mí me viene el Papa que me ha secuestrado a mi hermana y me dice que están haciendo todo lo que pueden y de repente no me dicen nada y a mí me suena raro el tema, es rarísimo, pero es mucho más raro lo que sucedió a continuación, incluso tengamos presente que desde entonces, no solo es que han pasado 36 años, es que han pasado 3 papas desde entonces por la silla de San Pedro. Entonces, el pacto de silencio se ha mantenido en todo este tiempo de una forma, yo diría, brutal, a pesar de que la familia, este caso en España no es conocido, por eso también quería hacer este vídeo en castellano para que haya algo en castellano serio, digamos, con datos sobre el asunto, pero es el auténtico Alcácer italiano. O sea, en Italia todo el mundo asocia a Orlandi a un misterio, a una tragedia absoluta. Todo el mundo reconoce en Italia que fue un asunto que cambió Italia. Italia es un país que ha tenido una historia reciente muy parecida a España.
se puede decir que, por ejemplo, Carrero Blanco tiene su reflejo en lo que le pasó a Aldo Moro, un presidente que mataron allí también las Brigadas Rojas. Se puede decir que la ETA ha tenido su versión italiana en las Brigadas Rojas. Toda la transición italiana, por decirlo de alguna manera, tiene mucho que ver con la transición española. Entonces, es un país muy paralelo al nuestro en todos los aspectos, incluido en esta historia reciente. ¿Qué pasa? Que el Papa reconoce, por volver al asunto, reconoce que están negociando la situación, ¿vale? Y desde entonces la familia no ha vuelto a tener ninguna noticia más de la niña por parte del Papa hasta que el Papa Francisco es elegido Papa en el año 2013 y a los, no sé si 4 o 5 días de haber sido elegido, el hermano de Manuela, Pietro, se le acerca, creo que en el propio Vaticano, y claro, ya Francisco sabe quién es, lógicamente. Es que es una familia que todo el mundo en Italia sabe quién, y en la iglesia, todo el mundo, en la cúpula de la iglesia, todo el mundo ha oído hablar de este caso, lógicamente, porque es un gran escándalo y un gran tabú dentro de la jerarquía eclesiástica. Entonces, casi sin venir a cuento, porque Pietro Orlandi y el hermano siempre ha estado presionando, preguntando, insistiendo en los medios, en todas partes, quiero saber, quiero que el Vaticano abra una investigación seria, que digan lo que saben, qué están ocultando. El Estado italiano también, por supuesto, no nos olvidemos, están metidos todos en este asunto, los dos estados, quiero decir. Bueno, pues el Papa Francisco dijo ni más ni menos que estas palabras que a mí me dejaron, cuando las leí, me dejaron clavado en la silla. Y eso que estoy acostumbrado a cosas pues duras y extrañas, ¿no? Pero le dijo lo siguiente, le dijo, lei è in cielo. Es decir, ella está en el cielo. O sea, que estaba muerta. Entonces, claro, el hermano, ante esto, estaba la madre también de Manuela, se quedaron, pues imagínate, una pieza, ¿no? Pero ¿qué estás diciendo? O sea, que está muerta. Y él lo volvió a repetir, el Papa dijo, lei è in cielo. Y desde entonces, otra vez, otro muro de silencio y no se ha vuelto a saber absolutamente nada del tema. Claro, Pietro Orlandi siempre dice lo mismo, dice, a mí que me haya dicho que está muerta, pues no me saca de nada, porque yo necesito saber dónde está, qué ha pasado. Todas las familias de los desaparecidos necesitan saber lo que ha pasado y tienen derecho a saber qué ha pasado, a la verdad, a la justicia, pero sobre todo a la verdad. Saber por lo menos, y si está muerta, pues saber dónde está, para tener la certeza de que sí, que es ella y que, bueno, por lo menos, pues ya no dejar de buscarla y empezar a buscarla de otra manera, digamos, pues qué ha pasado ahí, etcétera, pero por lo menos tener la certeza de que está ahí, de que está físicamente en algún sitio, porque ahora mismo es que no está, no, ninguna de las dos, o sea, están como Marta del Castillo o como puede estar el Nani y tantos desaparecidos que conocemos en la historia, o Antoni Anglès, ¿no? Que sabemos que sí, que están muertos, pero que no sabemos dónde están. Pues estoy aquí viendo una noticia del Mundo. Es del 10 de abril de este mismo año, 2019, y dice así, este es el titular, dice, el Vaticano investigará la desaparición de Manuela Orlandi 36 años después. Y ya os digo que esta noticia es del 10 de abril de este mismo año, 2019. Y entonces dice que el Vaticano abrirá por primera vez una investigación para esclarecer la extraña desaparición de Manuela. Y esto ha ocurrido a raíz de que la familia que el año pasado, en el año 2018, la familia de Manuela recibió una carta anónima con una foto de una sepultura y una frase escrita, busque donde indica el ángel, Sí. en el cementerio teutónico próximo a la plaza de San Pedro. Y ahí es donde parece ser que van a investigar, porque la Secretaría del Estado de la Santa Sede, tal como informa El Mundo, ha autorizado la apertura de la investigación respondiendo a la petición de la familia. Entonces, bueno, esto ocurrió en abril, pues abril, mayo, junio, pues estamos a 2 meses. ¿Tú has tenido alguna noticia de esto?
Bueno, a ver, en 36 años, en el caso de Orlandi, ha habido muchas idas y vueltas, pero lo que está claro es que si hay algo que está clarísimo, es el muro de silencio estatal que envuelve estas dos situaciones. Y digo estatal porque esto tiene poco que ver o nada que ver con la religión católica, aunque por mucho que sea la cabeza física de la Iglesia, la que digamos, está contenida en ese Estado Vaticano. ¿Me estáis escuchando? No sé si se ha Sí, cortado. te escucho. Yo estoy aquí Vale, con el mute. Estoy muteado vale, para que no se mezclen los sonidos, porque como está tan cerca los altavoces del micrófono, si lo dejo vale. abierto el micrófono, pues como que puede haber algún tipo de acoplamiento. Pero tú habla tranquilamente, que yo te estoy escuchando y con total tranquilidad. ¿Me oyes? ¿Michael? ¿Michael? Uy, un momento, que parece ser que hay algún problemilla otra vez. Vamos a ver. Que le voy a escribir un WhatsApp. Estamos aquí. Vamos a ver. Sí. Vamos a preguntarle qué tal. Vaya. Pues sí, me dice que se le ha vuelto a reiniciar el ordenador y pues bueno, pues como la semana pasada vamos a estar aquí esperando unos 5 minutos a que te esperamos, Michael. Esperamos. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues que ahora viene. Y bueno, pues yo de estos casos, pues la verdad es que yo personalmente no me he informado mucho. Yo soy más de informarme pues de la ideología de género, del neomarxismo y cosas así más abstractas. Estos casos de secuestros de niñas y de niños, pues me ponen un poco nervioso. Y la verdad es que nunca he profundizado en estos casos. Sé superficialmente lo que ha ocurrido, las atrocidades que han hecho con las niñas de Alcácer, por ejemplo, pero yo personalmente no me quiero meter mucho en esos temas porque soy una persona muy sensible y a mí todo lo que tenga que ver con descuartizamientos y rituales satánicos, pues me da un poco de yuyu. Sé que existen y no tengo ninguna duda de que las élites sionistas masónicas que nos gobiernan, pues que son unos satanistas de mucho cuidado y que hacen aberraciones con niños recién nacidos, etcétera, etcétera. Pero yo ya los detalles, como es que se empiezas no sé, a unos escalofríos. En fin, que soy muy sensible y no lo puedo tolerar estos detalles, aunque sé que existen. Y bueno, pues mmm, está bien saberlo. Yo pues me pongo mis límites al conocimiento en estos casos porque la verdad es que da miedo, da miedo. Y bueno, pero en fin, que estos programas, pues aparte de informarnos, pues sirven, espero, para que no se produzcan estos casos de manera tan fácil, porque en el desconocimiento los buitres medran, es decir, que hay que tener, que el pueblo debe estar informado para poder defenderse. Esto de, bueno, no quiero saber nada de estos temas porque prefiero vivir en la ignorancia, pues eso, pues la verdad es que no ayuda ni a uno mismo ni al pueblo. Y entonces hay que saber hasta cierto punto si uno es sensible y bueno, pues que recomiendo que se sepa un poco de estos casos. Mm. Como veis, he cambiado la ubicación del set de emisión, porque en las otras ocasiones estaba ahí en mi habitación
donde la señal del wifi pues llegaba con poca intensidad y entonces yo creo que en el directo de la semana pasada, donde estuvimos hablando del mito caído de Fidel Castro, pues o sea, el vídeo terminó como terminó abruptamente porque es que se me cortó la señal del wifi. Por eso no pudimos despedirnos ni nada por el estilo. Y por eso hoy me he puesto más cerca del emisor, eh, que es de tecnología 4G, afortunadamente. Ya sabéis que se están a punto de implantar la tecnología 5G a nivel mundial y que nuestro querido golpista y pucheril presidente, pues ya está aquí implantando la Agenda 2030 y que, mira, ya está aquí Michael. Y bueno, que en 15 ciudades de España ya va a haber 5G, lo cual tendrá cosas buenas como que llegue el wifi a mi habitación y pueda hacer los directos desde allí y otra que nos van a freír las neuronas. Y bueno, y sin más dilación, aquí está otra vez Michael. Michael, ¿qué tal? Bien, bien, después de estas pequeñas vacaciones, bien. Yo no sé si esto es la Red Gladio que está boicoteándonos para que no contemos sus secretos, pero Pues fenomenal. ¿Dónde lo hemos dejado antes? Estábamos... sí, sí, estábamos, a ver, yo quería dejar claro el tema estatal, es decir, que por mucho que el Vaticano sea la cabecera de la Iglesia, yo entiendo que esto causa mucho morbo, sobre todo a los que no saben muy bien qué es la Iglesia, cristianos incluidos, que no hay que dar por supuesto que el cristiano medio sabe lo que es la Iglesia ni lo que es el Vaticano, porque yo lo tengo comprobadísimo que no. Pero bueno, se me ve bien, ¿no? Vale. Sí, No, sí. yo lo que quiero dejar claro es que es un tema de estados. O sea, las dos chicas han sido secuestradas, las dos, por ser una del Estado Vaticano y otra del Estado italiano. Aquí lo que no puede ser es, como hablábamos el otro día, ¿no? En el caso de los Castro, que de tanto decir lo que son los Castro, nos olvidemos de lo que es la CIA y sus en fin, y sus representados, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no podemos cargar todas las cintas en el Estado Vaticano y olvidarnos del italiano que está metido en esta situación hasta el cuello, no solo porque una de las dos chicas es italiana de puro derecho, sino porque los dos secuestros ocurren en Italia, o sea, ocurren fuera del Vaticano. Entonces, claro, aquí lo que han hecho los dos estados ha sido pasarse la bola, ¿vale? Es lo más raro de todo, o sea, pero nos dan muchas pistas sobre por dónde van los tiros. Es decir, aquí lo que está clarísimo es que ninguno de los estados quiere que se sepa la verdad. Señal de que están los dos metidos. Porque el Estado Vaticano dice, no, no, a mí no me pidan cuentas. ¿Cuándo ocurrió el secuestro? En la plaza esta, ¿no? Del centro de Roma, que está ahí, no sé si se llama la Plaza Navona, lo voy a decir mal. Pero bueno, donde está la basílica esta de San Apolinare. Pues eso que es la República Italiana, pues que lo investiguen los carabinieri y que lo investigue el Estado italiano. Punto. Claro, pero lógicamente la familia Orlandi dicen, ya, pero es que nosotros somos ciudadanos de tu estado, entonces ocúpate tú también de ver qué ha pasado, sobre todo porque tú has mencionado un tema que es la madre del cordero, o sea, que el Estado Vaticano diga ahora que ven hicieron una investigación, ahora, 36 años después, bueno, para empezar eso, si es cierto que lo han dicho, es falso porque ya hay investigaciones y ya hay informaciones, como mínimo, que tiene el Estado Vaticano desde hace muchísimo tiempo y están preocupadísimos con el asunto, o sea, no es que han ignorado el caso Orlandi y Gregory, no, están, como quien dice, se nota que tienen, vamos, una pistola detrás de la espalda porque no es normal el silencio que ha mantenido el Vaticano compinchado, el Estado Vaticano con el Estado italiano. No es normal ese muro de silencio. Entonces, yo había dicho que quería expresar mi propia opinión sobre lo que ha sucedido aquí, pero todavía nos faltan datos. Yo para mí he dado los que yo creo que son más importantes, que son las propias revelaciones de los propios papas. Esto dicho, vamos a ver, se sabe, es completamente vox populi que el Papa Juan Pablo II y también Ratzinger parece ser, Benedicto XVI, han pedido públicamente por esta niña, etcétera, pero en primer lugar han reconocido que estaba secuestrada, luego saben cosas, ¿vale? Que luego
no han querido seguir, digamos, compartiendo ni con la familia ni con nadie. Porque yo podría entender una cosa, yo podría entender que dijeran, mira, es un caso de Estado, entonces estamos chantajeados, porque están chantajeados, lógicamente, con el asunto, de alguna manera, un grupo mafioso, un grupo, incluso una tesis que todavía no hemos nombrado aquí, que es la tesis del bloque del este, es decir, en ese momento la Guerra Fría no había terminado, entonces el Papa Juan Pablo II, de hecho, había tomado un protagonismo muy especial, sobre todo en Polonia, que era el estado más rebelde detrás del telón de acero, por ser el más católico, lógicamente, también eran los que menos pasaban por el aro de los que menos pasaban, ¿no? Por el aro del Estado soviético, y entonces, pues, el Papa Juan Pablo II no paró en tridente con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher hasta que tiraron abajo ese tinglado de la Unión Soviética que estaba por caer, pero efectivamente el Papa Juan Pablo II jugó un papel importantísimo ahí. Y entonces una de las tesis que hay es que el bloque del este se defendió haciendo esta marranada, ¿no?, de las dos chicas para, pues digamos, pegarle algún hachazo por debajo al Estado Vaticano para que, y al Estado italiano también, para que bajaran la tensión, ¿no?, en ese aspecto. Oye, dejar de darnos guerra con el sindicato Solidaridad, bueno, con todos los movimientos, en fin, de independencia que había en Polonia y en el bloque del Este, y nosotros, ¿no?, pues no vamos a utilizar esto que tenemos aquí, esta bomba que tenemos con las dos niñas, ¿no? Porque, lógicamente, aquí hay algo que hay que explicar ya, porque mucha gente no entiende la mecánica de los secuestros de Estado. Alcácer es el ejemplo mejor, ¿no?, que tenemos para entender esto, pero también Ciudad Juárez. Es decir, normal cuando tú secuestras a alguien y haces, pues bueno, es que pidas un rescate. El secuestro puede salir bien o mal. Si sale bien, es que cobras y se devuelve a la persona secuestrada, o incluso, mejor todavía, sale bien para la parte secuestrada, digamos, y se consigue desactivar, por lo que sea, se consigue liberar a la víctima sin pagar. Eso sería el mejor escenario posible, ¿vale? Pero cuando el peor escenario posible es siempre, lógicamente, cuando se mata al secuestrado, incluso torturándolo, etcétera, que no es tan raro, ¿eh? O sea, por desgracia, no solo que te maten, es que puede haber ahí hasta violaciones, y en el caso de unas quinceañeras, pues era lo más fácil de pensar que hubiera este tipo de abusos, como pasó con las niñas de Alcácer, lógicamente. Pero claro, lo normal, vamos, tenemos mil casos, el de Marta del Castillo, por ejemplo, Cristina Bergua, hay un montón de casos en España. Lo normal es que cuando hay una víctima, ¿vale?, a la víctima se la entierra con el propósito de que nunca más vuelva a salir ese cadáver, que no se encuentre jamás, porque lógicamente llevarían las pistas hacia los asesinos, y es la mayor pista que puede haber. O sea, el caso de Alcácer se ha resuelto y está resuelto, ¿vale? Cosa que quiero animar al personal para que realmente investigue lo que ha pasado ahí, ¿no? Juan Ignacio Blanco, el periodista, lo descubrió todo, pero lo descubrió todo a raíz de unas autopsias. Y las autopsias se pudieron realizar porque los cuerpos aparecieron. Si no, todavía estaríamos buscándolas. Es que es así. O sea, el caso de Orlandi pudo pasar en Alcácer. ¿Vale? El por qué los cadáveres aparecen es la clave del asunto. En Ciudad Juárez también. Las niñas desaparecen, las chicas, a veces niñas, por cierto, desaparecen adolescentes, jóvenes, no solo mexicanas, también ha desaparecido alguna norteamericana, etcétera. Y luego, muchas veces sus cadáveres aparecen, pero no es que aparezcan, es que sus asesinos las tiran en el medio de la ciudad. No en el desierto también, pero las tiran en el desierto al lado de Ciudad Juárez, o en el propio Ciudad Juárez, en una cuneta, en un descampado, ¿no? Entonces, eso ya no es normal. O sea, cuando el cadáver aparece, no es normal. Entonces, es cuando realmente los crímenes que se han resuelto, ya digo, Ciudad Juárez, para mí, por lo que me respecta, está resuelto, es otro Alcácer. Entonces, voy a explicar esto mejor centrándome en Alcácer. La moraleja de Alcácer es que los cuerpos tenían que aparecer porque ahí la negociación era la siguiente. El Estado estaba chantajeado con ese secuestro. Ese secuestro no se hizo por dinero. Si se hace un secuestro por dinero, lógicamente, a los 2 días, como mucho una semana, ya están llamando a la familia, oye, queremos esto y queremos lo otro, ¿no? Bueno, en el caso de Alcácer no se hizo eso. Simplemente desaparecieron. Pasan 2 meses y pico y de repente, qué curiosidad, aparecen
en un sitio donde no hay nadie, o sea, ni iba a subir nadie, porque esos colmeneros que subieron allí a buscar las colmenas no subieron a buscar ninguna colmena, subieron porque alguien del Estado les dijo, y por allí, a ver qué encontráis. O sea, estaba todo cocinado, ¿vale? No habían sido enterradas ahí la primera vez, es un entierro falso para dar lugar a una versión falsa, que es la que todos conocemos, que es la versión del Estado, de que el tal Ricard con el otro inglés las secuestraron, las violaron y las tiraron ahí. Bueno, eso es completamente falso. No voy a extenderme en el asunto, cualquiera lo puede consultar, ese caso sí que está resuelto, ¿vale? Pero quiero ir al detalle importante de que aparecen los cuerpos. ¿Por qué aparecen? Porque esa negociación que hubo entre el Estado y los secuestradores, que como es lógico, cuando unos secuestradores unos criminales pueden chantajear al Estado, es que son más poderosos que el Estado. Luego, cuidado, a ver quién es más poderoso que el Estado. No es muy normal que suceda eso. Bueno, pues reaparece en ellas porque esa negociación terminó, entre comillas, bien, llegaron a un acuerdo, ¿vale? Y entonces, pero ese acuerdo tenía que llevar aparejado, sin ninguna duda, que los cadáveres aparecieran. Y, por supuesto, ¿vale? Encontrar a los culpables, para evitar la conmoción social de que, sí, mira cómo han aparecido, que apenas aparecieron destrozadas, por cierto, no violadas, sino desguazadas, como decías tú hace un momento, ¿no? El tema de las torturas, las mutilaciones y esto. Bueno, pues desgraciadamente estos tarados existen y no están tan abajo a veces como se quiere suponer, ¿eh? A veces están un poco por arriba, como se demostró en el caso de Alcácer y en Ciudad Juárez. Pero bueno, el caso es que aparecieron porque, lógicamente, el Estado, en su afán de controlar la situación, necesitaba que esos cuerpos aparecieran para poder tener el control, porque claro, imagínate que no encuentran los cadáveres y dan otra versión. No, han sido, pues eso, el Ricard y el otro. Mira, pues dos tontos que aparecieron por Valencia, pues estos, ¿no? Las tenían ya pillados y ya con otros crímenes, y pues vamos a echarle la culpa a estos pringados, ¿no? Bueno, pues eso nunca hubiera funcionado si los secuestradores siguieran teniendo a las niñas, vivas o muertas. ¿Por qué? Porque imagínate que lanzan esa versión al aire, ¿vale? Y dicen que han sido estos u otros criminales, ¿no? Los que sean, y ha pasado esto y lo otro, han ido a una discoteca, bueno, toda esa historia que se inventaron, que era todo falso, porque no fueran a ninguna discoteca ni nada, las secuestraron en el cárcel y ya está, se acabó. Como a las otras de Roma, las secuestraron en Roma y se acabó. Vale, pero claro, toda esa versión que luego te vas a inventar sobre la marcha, si luego, imagínate, aparecen, por poner un ejemplo, pero imagínate que aparecen en cierto palacio de las afueras de Madrid, que sea, ¿no? Implicando a personas de poder, pues, y la gente se entera de eso, claro, todo el mundo diría, pero espera, si nos habéis dicho que esto habían sido unos robaperas por ahí y ahora han aparecido aquí, eso es que sois vosotros, eso es que ha sido el Estado. Entonces, claro, el Estado nunca se puede permitir que caiga ni Puyol, ni el rey, ni el presidente. O sea, hay ciertas personas que son intocables, pero no solo para esas personas en concreto y su partido, sino para todos los demás, porque si caen ellos, van todos. El Estado es una comunidad, es una organización que incluye a mucha gente. Entonces, no se pueden permitir el hecho de que ninguna de esas instituciones, ni la justicia, ni la policía, etcétera, queden tocadas mortalmente, mucho menos, por ejemplo, el rey o el presidente del gobierno. Bueno, caería sería un escándalo inasumible. Imagínate que las niñas de Alcácer aparecen, pues eso, en el Palacio de la Moncloa, ¿no? En un sitio donde solo el presidente pasa por allí. Entonces, sería un escándalo absoluto, sobre todo cuando te pillan en una mentira, que fue lo que pasó no quiero irme por las ramas ahora, pero fue lo que pasó en el 11M. O sea, cuando el Estado está explicando una situación y por el otro lado, otra parte del Estado está diciendo que eso no ha sido así, sino que ha sido de otra manera, ¿no? Que lo que todos vimos en el 11M, pues lógicamente se produce tal confusión y tal caos que se puede acabar pues en una guerra civil o que un partido pierda las elecciones cuando las tenga ya ganadas, puede pasar cualquier cosa. Entonces, claro, ¿por qué el Vaticano y el Estado italiano han cerrado filas mutuamente y se protegen mutuamente como estados? Dejamos aparte la religión, no tiene nada que ver. Yo soy cristiano y no tengo nada que ver con ningún enjuague de ningún estado, ¿vale? Y me parece muy mal lo que hace el Vaticano en este aspecto de tapar sus vergüenzas, porque deberían salir a la luz pública y decir, mira, ha pasado esto, lo que sea, aunque sea gravísimo lo que haya pasado. Pero hay que decirlo, porque si lo estás ocultando, eso te hace cómplice, en todo caso, de la situación. ¿Pero qué pasa? Que cuando estás siendo chantajeado con un cuerpo que no ha aparecido, tú no puedes decir nada, porque el que tiene el poder es el que tiene el cuerpo. Ese cuerpo que está buscando toda Italia, todo el mundo en realidad.
porque la estaban buscando hasta en Inglaterra, como las niñas de Alcácer, por todas partes. Si donde aparezca ese cuerpo, eso va a quedar absolutamente destruido. Va a ser como si hubiera caído una bomba atómica ahí, ¿sabes? Si aparece, imagínate que dan una excusa, la que sea, una explicación, que puede ser hasta verídica. Por eso yo tampoco me he querido meter nunca del todo con el Vaticano, pero en esta situación. Pero imagínate que dan una explicación, pues mira, la secuestraron unos criminales, los que fuera, de la OTAN, de la manda de no sé qué, bueno, de la OTAN, porque es la versión que yo mantengo y que creo que están detrás de todas estas situaciones. Si luego si tú das una explicación de lo que ha pasado, aunque sea verdad, pero ellos siguen teniendo, los que han secuestrado a las niñas siguen teniendo esos cuerpos para asegurarse bien de que tienen un arma contra ti, si luego hacen aparecer eso en un sitio extraño, digamos, vinculando siempre a estados, como es el Estado Vaticano o el italiano, la cosa es complicada. Entonces, tu teoría es que si no han aparecido los cadáveres, es que... ¿Puedes resumirlo? Sí, puedo resumirlo. Vamos a ver. Eh, si por empezar por lo que sabemos, porque claro, en el caso de Alcácer lo podría contar aquí entero, no es el momento, pero tiene una dinámica muy parecida a esto. O sea, hay unas niñas que desaparecen y que las está buscando todo el mundo. Claro, si tú secuestras a unas niñas que nadie sabe ni que las tienes, no ha trascendido como el caso de Mirella Gregory, o sea, cuando desaparece Mirella Gregory, no se montó ningún pollo mediático ni nada. Sin embargo, a los pocos días de haber secuestrado a Manuela Orlandi, ciudadana vaticana, ya se había dado la vuelta a Roma, todo el mundo tenía incluso la imagen iconográfica de ella, que es una chica sonriendo con un lacito atado en la frente. Entonces, se hizo un alcácer italiano. Hasta el último italiano se enteró en muy pocos días de que han desaparecido dos niñas en realidad, pero sobre todo esta. Entonces, claro, cuando tienes el pollo mediático armado, como en Alcácer, ¿no? Pues es muy importante que el Estado lo resuelva, porque es un arma eso. Claro, no cualquiera puede montar un pollo mediático. Para montar un pollo mediático, y esta es un poco lo que me gustaría que realmente que la gente se quedara un poco con la mecánica de esto, ¿no? Da igual que secuestres unas niñas o que pongas unas bombas en unos trenes. La cuestión es que tienes que montar un pollo. Una vez que montas el pollo, el arma es la pregunta. El arma es, ¿dónde está la niña? ¿O quién ha sido? ¿Te acordarás? En el 11M esa era la pregunta. ¿Quién ha sido? Si yo demuestro que ha sido Aznar, aunque no sea Aznar, pero a lo mejor tengo alguna prueba que de alguna manera puede demostrar que Aznar estaba metido en el asunto, pues tengo a Aznar cogido por sus partes nobles. Si yo, las niñas de Alcácer, las tengo, aunque el Estado no tenga nada que ver, pero puedo hacer que aparezcan donde me da la gana, mal incluidos palacios intocables, que todos sabemos que están en las afueras, no solo de Madrid, pueden aparecer en más lugares, pero hay ciertos lugares que todos los españoles conocen. O sea, todo el mundo conoce la Zarzuela, todo el mundo conoce la Moncloa. Igual el rey no sabe ni nada del asunto, pero si aparecen las niñas ahí de repente y se monta el... Bueno, es que no es que el pollo ya está montado porque las están buscando. Si aparecen ahí, ya el pollo no es un pollo, eso es ya, es que, vamos, tienes que tirar abajo el Estado entero, el rey saldría por la frontera como pudiera y se monta aquí vamos, ninguna institución de poder va a tolerar eso, ¿sabes? Entonces, nadie va a dejar que el rey o el presidente del gobierno caiga, ni la oposición, ni los que se dicen republicanos, ni la oposición, de nada. ¿Por qué? Porque van ellos detrás. Es un sistema, entonces están todos entrelazados. Entonces, cuando tú tienes un arma de este calibre, que además lo puedes dirigir contra uno o contra todos esos personajes que están ahí, o sea, el secuestro de Manuela Orlandi no tiene por qué ir dirigido únicamente contra el Papa, sino contra la institución como tal y contra el Estado italiano, que también es una señora institución, es uno de los estados más importantes de Europa y del mundo. Entonces, claro, cuando tú tienes el pollo montado, ¿no? Ya ese es el intríngulis, yo creo que de esta situación. Entonces, el hecho de que no hayan aparecido me lleva a pensar que el pacto es, al contrario que en Alcácer, en Alcácer el pacto era, oye, tráeme a las niñas de una vez, porque es que no, es que estaba el tema, además no fue escogido el lugar, o sea, Alcácer fue escogido
porque la ruta del bacalao, bueno, pues una serie o sea, los que planifican estas situaciones, ¿vale? No son los que sean capaces de secuestrar, que eso también es bastante importante incidir en ello, a una persona donde les da la gana, ¿vale? Porque en medio de una ciudad es muy complicado secuestrar a una quinceañera y mucho menos a tres, ¿vale? Pero es que además son capaces luego de dejarlas otra vez donde les da la gana, por supuesto, muchas veces muertas, ¿no? Y bien violadas para que todo el mundo sepa que el que lo ha hecho es muy malo, pero sobre todo que es el que vive ahí, justo ahí donde lo has dejado tú. Entonces, ese es el poder que tiene esta gente, que consiguen, lógicamente, con una mecánica de servicios secretos, porque nadie puede hacer esos secuestros, ni Rambo, digamos, sin que se entere la mitad de la ciudad y parte del Star Radio. Entonces necesitas un personal, o lógicamente, muy profesional para hacer esto, ¿vale? Las chapuzas que luego hagan a continuación el Estado, para el que sea, el Vaticano, el español o el italiano, para intentar salir del chantaje y la situación en la que están, eso es aparte. Pero los que organizan el secuestro y los que manejan el secuestro son profesionales operativamente y estratégicamente, porque claro, todo esto se ha enseñado en un papel. Es decir, hay unas personas que tienen el dossier de Manuela Orlandi y saben todo de ella mucho antes de que se produzca el secuestro. Lo saben todo y saben lo que quieren, a dónde quieren llegar con el asunto. Entonces, claro, cuando tú eres el Papa Juan Pablo II, por resumir esto en una situación, que es la que estamos hablando, y ha desaparecido una ciudadana tuya y te has significado públicamente de que, a ver, que la liberen, que esto, que lo otro, has ido a ver a la familia, etcétera, te has mojado en el asunto, ¿vale? Luego, es muy, imagínate que luego eso lo quieren utilizar contra ti. ¿Me explico por dónde van los tiros? Es que no es un tema Sí, de dinero, es mucho más. claro que los secuestradores que son del estado profundo y tienen toda la logística para hacer ese secuestro, sorteando y cada una de las pesquisas de la policía, porque están por encima, pues entonces pueden utilizar el cadáver de esas niñas para colocarlo en el lugar que quieran, en el momento que quieran, para implicar en el asesinato a aquellos que quieran implicar. Y claro, necesitan como que ese asesinato no pase desapercibido, ni ese secuestro pase desapercibido, sino que se produzca un gran pollo, como tú dices, un gran escándalo, para que cuando aparezca el cadáver, si es que quieren que aparezca, pues los efectos sean como los de una bomba nuclear. Efectivamente, lo has dicho, lo has resumido con mejores palabras imposible. Es que es un caso de chantaje, pero es un chantaje que tiene que acabar de alguna manera. O sea, no hay chantaje que dure 36 años. Esos que lógicamente llegaron a un pacto. Y el hecho de que llegaron a un pacto, además, se les ha visto el plumero, porque tanto el Estado Vaticano como el italiano han negociado en este asunto. Yo quiero siempre, vamos a ver, poner las cosas en su justa medida y su contexto. O sea, parece que cuando se habla de una cosa de estas, y lo que no hay que hacer es seguirles el rollo a los que han creado toda la situación. Definitivamente el Papa no ha creado esta situación, eso seguro, por empezar, porque aun imaginándonos que aquí ha habido una orgía de cardenales pedófilos incluso eso fue una tesis que lanzó, por ejemplo, ni más ni menos que el máximo exorcista y uno de los más famosos, que por cierto ha dado clases a amigos míos, sacerdotes, que es el padre Amorth, que en paz descanse, llegó a decir públicamente, y bueno, el Vaticano se llevan las manos a la cabeza por lo que dijo. No, Emanuel Orlandi murió en una orgía en el Vaticano realizada por clérigos, pues eso, altos clérigos y funcionarios vaticanos y personal diplomático de otras embajadas y de otros estados, ¿no? Eso es probablemente lo que sucedió, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no era el sexo, en todo caso, el objetivo del secuestro, porque tú imagínate que eso fuera cierto, ¿vale? ¿Qué funcionario vaticano va a ser tan loco, o italiano o español, de matar precisamente a una chica que es de las pocas en el mundo que es ciudadana vaticana? Y es más, qué Estado va a traer, ¿no?, hacia sí mismo ese fuego? Es decir, ¿no?, la patata caliente, ¿no?, de una víctima tan joven, tan mediática. Además, el pollo que se va a montar va a ser casi inevitable, porque además es que el pollo
lo montan los secuestradores, ¿eh? O sea, los secuestradores son los que están haciendo que la pregunta de quién sabe dónde, que a todos nos suena, un programa muy sospechoso que empezó poco antes de Alcácer, por cierto, ¿no? Que esa pregunta esté en el aire. Esa pregunta no es casual, no se le ha ocurrido a nadie. Como el quién ha sido del 11M, eso no se le ha ocurrido a nadie. Eso es que el que realmente ha puesto las bombas y ha secuestrado a las niñas, quiere que tú te hagas esa pregunta en tu casa y que salgas a la calle y montes el pollo y pongas contra las cuerdas al Estado, que es la víctima de ese, en todo caso, por llamarlo de alguna manera, la víctima política de la situación es el Estado, como tal. No Aznar, no el Papa, no fulanito, no Felipe González, no, el Estado es el que está contra las cuerdas. Y sectores corruptos del propio Estado están aliados con los secuestradores, con los terroristas, como los quieras llamar, que es la OTAN, por otras palabras, pero bueno, pues son los que están detrás de estas. Es que quiero simplificar en ese sentido, pero están de tal forma que la pinza no puedes escapar de eso. O sea, cuando tú estás intentando resolver una situación como el 11M, mientras te pueden explotar más bombas, por cierto, que de eso poco has hablado, ¿no? Y la propia oposición te está diciendo que tú eres un asesino y un hijo de tu madre, pues es imposible. Y con unas urnas que hay dentro mañana, ahí puestas para votar, ¿no? La situación es muy difícil de manejar. Eso, vamos, ni Aznar ni Carlomagno puede manejar eso. Entonces, claro, en el caso de Orlandi es lo mismo. Es decir, imaginemos que sí, que unos pedófilos estatales, vaticanos, italianos, de la embajada de donde quieras, que existen, por supuesto, y existen en el poder, existen en conseguidores de niños que se dedican a hacer estos enjuagues para salpicar a gente y tener jueces pringados generales de todo tipo de potentados bien pillados con asuntos muy turbios. Vale, imaginemos que hacen esto para hacer una orgía, etcétera. Joder, porque son pedófilos. Y no puedes coger una víctima, que es lo que hacen normalmente, por desgracia. ¿Vale? Para mí una víctima es igual en Brasil, que en África, que en Italia. Pero pueden conseguir niños en el tercer mundo que, por desgracia, nadie protesta, con países en conflicto. En Siria han desaparecido, creo que 18.000 niños y no ha pasado nada, ¿eh? O sea, el mundo sigue, el mundial, tal, no pasa nada, ¿no? Pues si desaparecen 18.000 niños en campos de refugiados sirios en Turquía, no pasa nada. Por desgracia, no pasa nada. Son 18.000, ¿eh? Se dice pronto. En todas las guerras desaparecen niños en territorios pobres donde no hay seguridad, etcétera. ¿Qué necesidad tienen de coger una niña joder, que está ahí, que está en el Vaticano y que vive ahí, y que toda Italia se va a preguntar qué coño ha pasado? ¿Por qué lo hacen? Porque evidentemente no es una situación en la cual el Vaticano está participando voluntariamente. El Estado Vaticano ha sido inmiscuido en esto contra voluntad, como es lógico, porque les quema el asunto por todas partes. Solo un idiota puede pensar que la gente que lleva al Vaticano, que son gente muy inteligente, son estadistas, y además son clérigos, o sea que no son ningunos normales, por la Iglesia ha durado 2000 años por algo, ¿vale? Y más que va a durar, pues evidentemente eso no es así porque sí, es así porque están utilizando a las niñas como un arma no solo contra el Estado Vaticano, sino contra el Estado italiano, que están igual de acojonados con que esto algún día se descubra. Pues muy bien. Entonces, ¿quieres añadir algo más o lo dejamos aquí? Bueno, una reflexión simplemente, y es que deberíamos tomarnos más en serio este tipo de situaciones, aprender cuál es la dinámica de estos eventos. Aquí he nombrado en un momento un montón de situaciones que aparentemente no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver el 11M con Alcácer? Me parece casi una idiotez, ¿no? Casi es obsceno, ¿no? ¿Qué tiene que ver un caso de secuestro con violaciones, con unos atentados, unos trenes? Bueno, también en Italia ha habido, decíamos hace un momento, que tenemos una historia muy parecida. Ellos tienen su carrero blanco, que es Aldo Moro, tienen sus atentados tipo 11M, tipo ETA, como son pues los atentados de Bolonia, bueno, ha habido un montón de atentados en Italia, por desgracia. Han vivido años de plomo, además se llaman así, en la misma situación. Entonces, claro, hay que preguntarse quién es la gente quién es esa gente tan poderosa que es capaz de montar no solo estas operaciones que son absolutamente
pulcras profesionales, porque nadie ve nunca a nadie poner una bomba, nadie ve nunca cuando se llevan a la niña. O sea, hay cosas que realmente parece que son fantasmas, pero los fantasmas no existen. Entonces, tiene que haber un agente que tiene la capacidad operativa para secuestrar a unas niñas en el centro de una ciudad o poner unas bombas, por ejemplo, en plena alerta antiterrorista, precisamente en las estaciones más vigiladas del mundo en ese momento, que eran las estaciones precisamente de la línea que luego fue atacada en el 11M. Entonces hay que preguntarse quién es capaz de hacer eso precisamente en el sitio donde es más difícil hacerlo todo. Y luego, no solo eso, sino dirigir la situación, montar el pollo mediático, ¿vale? Los medios, quién tiene el control de los medios realmente para dirigir eso incluso contra el Estado. O sea, ¿quién es capaz de chantajear al Estado? Me da igual el Estado Vaticano que el italiano. O el español, en el 11M y en Alcácer. ¿Quién es capaz de hacer eso? Pues los que están por encima de todo. Pues muy bien, Michael. Pues muy interesante la charla y espero que podamos repetirla sobre otro tema la semana que viene. Y bueno, pues aquí tienes un canal donde puedes expresar tus ideas porque ya sabemos todos que Michael ha sido censurado y que la censura se va a ampliar. Sabes, Michael, que YouTube, eh, creo que ha sido el lunes, ha anunciado que va a hacer una purga de todos los canales de conspirología, los que nieguen el holocausto, bueno, los que nieguen el 11 de septiembre, en fin, que vamos, que la cosa se va a poner chunga y bueno, aguantaremos. Pues, Michael, hasta la semana que viene si quieres. Sí, por supuesto, un abrazo a todos y muy especial a los que me seguían en mi canal censurado y bueno, pues que la Virgen, bueno, yo que soy creyente, por supuesto, como siempre digo, pues bendiciones para todos y que en Jesús venceremos al final. Pues muchísimas gracias, Michael. Y bueno, queridos youtubers videntes, hasta la próxima semana.